Ah, vale, ok. Estaba apagado, vale. Perdón. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por esta... Estoy impresionada del interés. Esto es una buena noticia porque parece que DIRSE está de moda. Muchísimas gracias al Banco de Sabadell. Yo no conocía esta sala, me parece espectacular. Y además aquí en el centro, que es tan complicado ya irse a cualquier sitio. Y simplemente, bueno, decir que este estudio, hicimos uno anterior hace 5 años. Veréis que lo explicará Silvia de la Cátedra de Mango y todo el trabajo que se ha hecho. Bueno, pues tiene limitaciones, obviamente, ¿no? Porque al final no es exactamente igual que el anterior, pero sí hemos tratado de responder a las mismas inquietudes que giran en torno al DIRSE. Salen conclusiones un poco diferentes. Estamos todos expectantes de que Silvia nos lo cuente. Agradecer a Valora su apoyo también y, bueno, y a la Cátedra de Mango. Y sin más, yo estoy deseando escucharlo. Bueno, he de decir que lo he leído, pero, pero siempre es mejor que te lo cuenten. Y sin más, luego diré unas palabritas también en función del resultado del informe. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, gracias, Elena. Yo soy Senén Ferreiro, soy el socio director de Valora y la verdad es que muy agradecidos de que se haya confiado en nosotros para apoyar el estudio, porque efectivamente, no somos muy conocidos y el estudio nos pareció un tema muy interesante. Y me dice, 4 minutos para que cuentes por qué habéis participado, ¿no? Y entonces es una participación no desinteresada, que se suele decir en estos casos, sino absolutamente interesada. Llevamos 17 años trabajando en esto y nos estamos encontrando con que las barreras que tenemos como profesionales no son de conocimiento ni de desarrollo. Siempre hay temas que hay que abordar. Bueno, la barrera que estamos encontrándonos es que no tenemos interlocutores cualificados en las empresas. Una vez superas pues, las grandes compañías, sean españolas o mexicanas o alemanas con las que trabajamos, en el siguiente escalón no hay interlocutores. Y claro, nosotros vendemos servicios profesionales en el ámbito de la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa, la reputación, los derechos, etc. Y no tenemos con quién hablar. El director financiero no nos entiende, el de recursos humanos a veces sí, a veces no, en fin, a veces nos toca el de comunicación. Entonces, que haya una función de directores de responsabilidad social empresarial seria, fortalecida, cualificada, creo que es clave para el desarrollo, por supuesto, de todo aquello que nos preocupa, pero para nosotros, como profesionales externos, es crítica, ¿no? Y ese ha sido el motivo fundamental de, bueno, por supuesto, de asociarnos a DIRSE ya hace unos años, pero de apoyar un estudio que para nosotros lo que buscamos es que, bueno, no vamos a tener un colegio profesional de esto, que hay muchos en España, pero sí que el mercado y las empresas entiendan que la función de DIRSE es necesaria, tiene una serie de características y es imprescindible para las empresas. Y si eso lo conseguimos dentro de las empresas, el desarrollo de los profesionales externos pues será mucho más rico, más exigente, etcétera, etcétera. Y al final, bueno, pues habrá también estos flujos que hay, ¿no?, entre profesionales externos y de empresa, ¿no?, o de función, que también es sano para un desarrollo profesional. Entonces, en ese sentido, yo creo que el estudio nos va a ayudar porque bueno, como todo estudio sabe lo que tiene que salir, pero ayuda a retar a que las compañías que no tienen una función de DIRSE sólida busquen tenerla para que podamos seguir trabajando con ganas y con mucho esfuerzo los próximos años. O sea que muchas gracias y doy paso a Silvia, que ha sido la que ha hecho el gran esfuerzo de abordarlo. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Silvia Ayuso, la directora académica de la Cátedra Mango de Responsabilidad Social Corporativa.
Y en primer lugar quería agradecer a DIRSE pues, la confianza depositada en dejarnos colaborar en este proyecto y realizar este estudio. Muy brevemente, ¿qué es la Cátedra Mango? La Cátedra Mango es fruto de un acuerdo de colaboración entre la compañía Mango y la Escuela de Estudios Internacionales ESCI-UPF, Escuela adscrita a la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Se creó a finales del año 2006 con el objetivo, con la misión de fomentar, promover la investigación en el ámbito de la responsabilidad social y de la sostenibilidad empresarial en general. Desde el principio pues, hemos realizado estudios muy diversos de diferentes ámbitos de este gran paradigma de la responsabilidad social, desde análisis de códigos éticos, varios estudios de la gestión responsable de proveedores, de la medición del impacto social, últimamente más. Pero a raíz de este proyecto, estuvimos hablando al principio, me recordé que uno de los primeros estudios que hicimos y que publicamos en el año 2009 fue precisamente sobre la estructura organizativa de la responsabilidad social en las empresas. Y fue a raíz de una reunión que tuvimos con una entidad social y una entidad sindical que nos animaron a profundizar un poco en cómo estaba organizado, cómo se gestionaba esta función de las empresas, porque decían, seguro que influye mucho en cómo luego se practica esta responsabilidad social por las mismas empresas, en cómo está organizado, ¿no? Y entonces, en aquel momento publicamos el estudio, se había hecho muy poco en el ámbito, había otro estudio publicado por Antonio Argandoña, una primera encuesta a los pocos DIRSES casi que había en aquel momento. Y bueno, pues estamos muy contentos que 10 años después de este estudio volvemos un poco a esta misma cuestión y evidentemente vemos que se ha avanzado y mucho en este campo. Esto era lo que quería decir para la presentación. Si os parece, ya paso a explicar las principales conclusiones. Que realmente en el poco tiempo que tengo será una... vale. Así. Será una presentación, como os imagináis, muy resumida, muy breve y que espero que todos complementéis con la lectura del informe que entiendo que al final de esta reunión se os entregará. Básicamente, el estudio tenía 3 grandes objetivos, ¿no? Por una parte, ofrecer podríamos decir, una radiografía actual de la figura del DIRSE, es decir, qué características principales tiene esta figura en las empresas, qué funciones desempeña. En segundo lugar, analizar cuál es la evolución que ha tenido esta función desde el último estudio que se hizo por parte de DIRSE, que se realizó en el 2013 y se publicó en el 2014, es decir, mirar si ha habido cambios significativos desde ese momento. Y, en tercer lugar, analizar el avance de la misma responsabilidad social o sostenibilidad en las empresas y qué relación tiene este proceso con la figura del DIRSE. ¿Verdad? Sí, vale. La principal fuente de información que utilizamos fue una encuesta online en la que seguramente muchos de vosotros participasteis. Estaba dirigida a los DIRSES, entendiendo por DIRSE la persona responsable de los asuntos de responsabilidad social o sostenibilidad al más alto nivel en la organización. La encuesta se envió a los socios de DIRSE y a otras simpatizantes, personas relacionadas con otras organizaciones que colaboraron en el esfuerzo de distribuir la encuesta. Y el perfil era todo tipo de empresas ubicadas en el territorio español.
Ahora. Debido a este tipo de muestreo, no se puede hablar de que es una muestra representativa del conjunto de empresas españolas, porque realmente es una muestra ad hoc enviada a aquellas personas que sabíamos que podían contestar y aportar al estudio. Esto tiene una principal ventaja, que es que la recogida de esta manera recogemos datos mucho más ricos de aquellas empresas que tienen un DIRSE motivado y con ganas de compartir con nosotros pues, su perfil y las tareas que desempeña en las organizaciones. Pero también tiene una principal desventaja, que esta realidad que captamos pues, no es extrapolable al conjunto de empresas españolas. Eso es importante tenerlo en mente a la hora de interpretar los datos luego. Y como no se trata de una muestra representativa, pues tiene ciertos sesgos. En nuestro caso, pues se trata, los DIRSES que han contestado a la encuesta pertenecen mayoritariamente a compañías de gran tamaño, tanto por facturación como por empleados, mayoritariamente también a sectores dirigidos al consumidor final y mayoritariamente a empresas de nacionalidad española, en la mayor parte muy internacionalizadas, pero de nacionalidad española. Por otra parte, este estudio, digamos, cuantitativo mediante encuestas se complementó con 2 sesiones de focus groups que fueron coordinados por Valora. Ahí sí que se intentó diversificar más el perfil en estos pequeños grupos, mirando de buscar perfiles complementarios en cuanto a edad y en cuanto a características de las empresas. Y este estudio, digamos, cualitativo mediante los focus groups luego complementa el informe, en el sentido, lo veréis, que hay intercalados pues, algunas citas ilustrativas de las diferentes personas que participaron en estas 2 reuniones. Pues vamos ya a las conclusiones, a los resultados, ¿no? Presentaré aquí realmente lo que, en cuanto al perfil humano y perfil laboral, los resultados mayoritarios, o sea, los que coinciden la mayor parte, normalmente más de la mitad de la muestra. Podríamos decir de otra manera que es, en cierta manera, un retrato robot de lo que sería el DIRSE medio, ¿no? Pues este DIRSE medio, el retrato robot, nos dice que este DIRSE es una mujer entre 40 y 50 años, que tiene formación universitaria y además lo complementa con un posgrado o un máster específico en los ámbitos de responsabilidad social o sostenibilidad, y que lleva 10 años o más en la empresa. En cuanto a su perfil laboral, asume esta función de manera exclusiva o integrada en el área, en la función de comunicación o recursos humanos, aunque generalmente el nombre del cargo incluye explícitamente el término responsabilidad social o algún término que se le parezca. En el plano jerárquico depende directamente del máximo ejecutivo de la empresa y forma parte o tiene representación en el comité de dirección. Cuenta en promedio con un equipo de 3,8 colaboradores y con un presupuesto hasta 1 millón de euros. Obviamente, estos recursos, tanto humanos del equipo como los recursos del presupuesto, dependen en gran medida del tamaño de la empresa. Generalmente, en empresas más grandes, pues se dispone de equipos y presupuestos más grandes y viceversa. En cuanto a la retribución, cuenta este DIRSE medio con un salario fijo de hasta 80.000 euros anuales brutos y con una retribución variable que
puede llegar hasta el 20% de su salario fijo. ¿Qué tareas que tiene el DIRSE? ¿A qué dedica el tiempo, ¿no? Había una pregunta que preguntábamos a qué tareas, a qué funciones se dedicaba mayoritariamente el tiempo. En palabras de los encuestados, pues las 3 tareas a las que más tiempo dedica es, primero, definir e implementar proyectos de responsabilidad social, ya sean propios de la función del área o en colaboración con otras áreas. En segundo lugar, definir la estrategia de responsabilidad social y su influencia en otras políticas de la empresa. Y en tercer lugar, el reporting corporativo y la rendición de cuentas a los grupos de interés. También le preguntábamos en la encuesta al DIRSE sobre las competencias que valoraba que tenía y que necesitaría para ser un buen DIRSE, para desempeñar su función con excelencia. En general, vimos que la valoración es bastante positiva. El DIRSE opina que tiene un nivel alto en todas estas competencias clave que proponíamos para el DIRSE. Pero en algunas de ellas, digamos, este gap hacia el nivel deseado para ser un buen DIRSE es más grande y más pequeña. Es más pequeña en por ejemplo, la competencia de pensar en positivo, y es más grande, por lo tanto, indica que se habría de reforzar las competencias relacionadas con la gestión del cambio, con la colaboración con los grupos de interés externos y con la construcción de consensos. Todas ellas, pues, competencias clave nos han parecido para ejercer con excelencia el cargo del DIRSE. Otra cuestión importante era preguntarles a los DIRSEs de estas tareas, de estas funciones, cuáles consideraban que eran las más importantes, desde su propia perspectiva y de la importancia que percibían que se le daba a nivel de su empresa. En las tareas, en las funciones que consideraban importantes desde su propia perspectiva de DIRSE, pues veréis que coinciden con las tareas a las que dedica la mayor parte de su tiempo. Es decir, la definición de la estrategia y la definición e implementación de proyectos específicos para cumplir esta estrategia, además de otras actividades relevantes. En cambio, cuando se le preguntaba por el énfasis, por la importancia que le daba la empresa en las que trabajan, había otra visión, y delante de la función, de la importancia de definir la estrategia, pues se percibe que las empresas, entendiéndose sobre todo como la dirección o los órganos de gobierno, pues ponen más énfasis en el reporting corporativo y la rendición de cuentas a grupos de interés externos y a la gestión de temas de ética, compliance y gobierno corporativo. Pero, a pesar, digamos, de este pequeño mismatch entre las funciones más importantes, los DIRSEs tienen generalmente una visión optimista y piensan que en el futuro su puesto va a cobrar más relevancia en el medio y largo plazo, sobre todo en el largo plazo, ¿no? Hay que ser un poco pacientes en este sentido. En cuanto a las tendencias observadas, es decir, los cambios con referencia al anterior estudio. Aquí sí que hemos de ser muy prudentes a la hora de interpretar estos resultados porque, como decía antes, la muestra no es representativa ni
ni la del presente estudio, ni lo fue la del estudio anterior, por esta precisamente perspectiva de querer recoger la máxima experiencia de los DIRSES que quieren compartir este conocimiento con el estudio. Entonces, tenemos que ser prudentes a la hora de afirmar que realmente son tendencias de cambio y no cambios de la debidos a la diferente composición de la muestra. Pero igualmente creemos que son evoluciones que se vislumbran, y también me gustaría saber vuestro feedback como actores en el sector para validar estas observaciones que formulamos. En primer lugar, que se consolida la función de las empresas, la función del DIRSE. En comparación con el anterior estudio, se duplica la proporción de empresas que han creado esta figura desde hace 10 o más años. O sea, ya no es una figura nueva, reciente, que no se sabe si va a tener continuidad, sino que ya tenemos una proporción importante de empresas que cuentan con DIRSES de largo recorrido. La creciente profesionalización. Aumenta también significativamente la proporción de las empresas que tienen un DIRSE que se ha incorporado desde fuera de la empresa, desde otra empresa del mismo sector o incluso de otro sector. Ya no responde el DIRSE a esa figura básicamente de promoción interna, de darle más funciones, añadirle alguna función a una persona que ya estaba dentro de la compañía, sino se contratan DIRSES desde fuera, ¿no? Se ha convertido por lo tanto, podríamos decir, en una figura también relevante en el mercado de trabajo. La feminización del puesto. Aumentan considerablemente el porcentaje de mujeres que ocupa el puesto de DIRSE, y sobre todo en aquellas que se han incorporado más recientemente en la empresa. O sea que eso nos hace suponer que realmente es una tendencia de cambio, ¿no? Que en la promoción interna que había igual que había anteriormente en relación a este puesto, pues se promocionaba más a DIRSES masculinos, pero en esta nueva oleada de DIRSES pues está más presente la mujer. Referente a la retribución fija, no vemos ninguna evolución al alza. También es verdad, dentro de los rangos establecidos que preguntábamos tanto en el anterior estudio como en el actual, pues no sé, sí que hay un estancamiento, no ha aumentado este rango salarial fijo, pero sí que ha aumentado la proporción de DIRSES que reciben una retribución variable o planes de incentivos. Interpretamos eso que se hace comparable, se acapara a la situación de directivos de otras áreas, ¿no? Y finalmente el tema del avance de la misma responsabilidad social y sostenibilidad en las empresas. Aquí vemos que podemos decir, yo creo que con bastante seguridad, que el tema ha cobrado mayor relevancia en las empresas con respecto a la situación hace 5 años, y un indicador claro es que aumenta significativamente la proporción de las empresas que dicen que tratan esos asuntos de manera periódica, tanto con el máximo ejecutivo de la empresa como con el mismo comité de dirección, como que tienen esta función integrada de alguna manera en los órganos de gobierno, como también propone el Código de Buen Gobierno de las empresas cotizadas. Luego vemos que en las empresas que cuentan con mayor antigüedad en este puesto de DIRSE, o sea, que han creado esta figura ya desde hace 8, 9, 10 años, que podemos ver que está vinculado a tener mayores niveles de formalización de la RSC. Aquí nos referimos a tener una política formalizada, un compromiso escrito, a tener un informe o una memoria,
a tener un plan estratégico de RSC, a tener unos KPIs para medir el desempeño del área y a tener también una retribución variable ligada a objetivos de RSC. Entonces se ve realmente esta vinculación de empresas que han apostado por esta función desde hace ya más años y que demuestran esta gestión, formalización de manera objetiva en estos indicadores que acabo de decir. Esto también coincide cuando les preguntamos a los DIRSES sobre su valoración subjetiva de cuán avanzada está la empresa en estos temas y también coincide las empresas que han apostado desde hace más tiempo por esta figura del DIRSE se evalúan como que están más avanzadas en etapas que han pasado una etapa inicial de comunicación de la RSC muy centrada en el tema de hacer memorias, en el tema de hacer reporting, hacia fases más avanzadas de mejora, incluso de transformación, de haber hecho algún paso para integrar este paradigma realmente en la gestión estratégica. Y por otra parte, también preguntamos por el enfoque de transversalidad en la encuesta, ¿no? Y les preguntábamos en qué grado las otras áreas corporativas se habían dejado influenciar por este paradigma de la RSC y habían incorporado esta visión tanto en sus prácticas como en sus procesos de toma de decisión. Y ahí volvemos a ver que las empresas que tienen más antigüedad de este puesto de trabajo del DIRSE, pues que también muestran mayores niveles de integración en las diferentes áreas corporativas, ¿no? O sea, que han sabido integrar mejor este concepto de una forma amplia, transversal en la compañía. Pues estos indicadores, tomados también con la debida prudencia debido a las limitaciones del estudio, pero creo que son evidencias bastante claras del importante papel que juega el DIRSE en el avance, en el proceso de la responsabilidad social, no solo en su área, sino en el conjunto de la compañía. Y hasta aquí los avances del estudio. Evidentemente hay muchos más matices. Tenemos una versión resumida, que entiendo que es la que se os entregará hoy, pero luego habrá disponible también en la página web el informe extenso con el anexo con los resultados detallados a todas las preguntas del cuestionario, y espero que disfrutéis su lectura y que os resulte interesante. Muchas gracias. Bueno, como os han comentado, ya tenemos el informe aquí y la versión impresa pues consta de una infografía que, a modo de resumen, en la que podréis ver los resultados más importantes y lo que es los anexos metodológicos ya los podéis descargar en la versión electrónica. Ahora mismo pasamos a una pequeña mesa de debate en la que intervendrán 3 DIRSES que no estuvieron en los focus group, que son Lorenzo Kuklin, director de Comunicación, Identidad Corporativa y RSC de Mutua, Beatriz Herrera, directora de Sostenibilidad y también de la Fundación de Mau San Miguel, y en vez de Federico Gómez va a estar en la mesa David Méndez, que también es del sector bancario, así que vamos a cubrir las 3 áreas que teníamos prevista. Así que les invito a subir para que podamos hacer este pequeño debate.
Seguro que os quedáis con preguntas para hacer, pero como sabéis que en DIRSE uno de los objetivos es pues hablar de la función y debatir, vamos a tener muchísimas ocasiones en las cuales reflexionar sobre diferentes aspectos del informe, así que quedaros tranquilos con eso, ¿vale? Bueno, el micrófono... Yo lo tengo puesto. ¿El de mano? Bueno, Gracias. Bueno, pues... Ya, tú no. Lo siento. Bueno, lo primero que os quería preguntar es, bueno, ¿qué os ha llamado más la atención del estudio? Van a ser preguntas muy cortitas, ¿vale? Para ver varias cosas. Entonces, así, en un par de minutillos, ¿qué me podríais decir? ¿Qué es lo que más os ha sorprendido de estas conclusiones que han presentado? ¿Que no os las esperabais o que...? Sí, me miras a mí para que yo comience. Para que empieces, sí, Lorenzo. Gracias. Bueno, lo he cogido casi a la primera. Bueno, la verdad es que el estudio bueno, yo soy Lorenzo Kukling y además de director de comunicación, identidad corporativa, responsabilidad social, soy director general de la Fundación Mutua Madrileña. No lo digo porque pero no lo digo pues para reafirmar mis enormes capacidades, sino solamente porque luego quería hacer referencia porque son vasos comunicantes, ¿no? Indudablemente pues en muchos sitios se tiende a confundir, bueno, no a confundir, ¿no? Sino a asociar casi exclusivamente la responsabilidad corporativa con la responsabilidad social de la empresa, y bueno, yo creo que es algo que ha evidenciado también el estudio, que no es solamente, sino que además es una de las áreas funcionales muy importantes, pero que además la demanda que nos hace la propia empresa en cuanto a áreas de gestión va mucho más allá. Y a eso me quería referir. Yo la verdad es que me ha gustado mucho, creo que el estudio está fenomenal, el cuadro de la importancia para la empresa me parece muy revelador, en algunos casos incluso preocupante, ¿no? Porque claro, te encuentras que a lo que se da más importancia, con un 7,4, que la empresa da a nuestra función, hay uno con 7,6, que es el reporting corporativo, la rendición de cuentas a los grupos de interés. Es el gestionar los temas de ética, fenomenal, compliance y gobierno corporativo. Pero claro, es que yo creo que estos son áreas, en fin, en mi opinión, quiero decir, son muchísimos los temas que tenemos que tratar, y si encima nos tenemos que ocupar de los temas de compliance y de gobierno corporativo, cuando tienes el área de complemento normativo, cuando tienes el área de gestión de riesgos, cuando tienes la Secretaría General del Consejo, pues es que es la muerte. Nosotros tenemos que ponernos a hacer cosas que realmente tengan impacto para la organización. Claro, los temas de reporting, pues yo no sé vosotros, pero nosotros con el tema del informe de estado de información no financiera, o sea, nos ha machacado. Ha habido 2 meses que no hemos hecho absolutamente nada más en el departamento, ¿no? Con lo cual, los temas de reporting y tal, y de compliance, oye, pues está fenomenal, si hay que hacerlo porque eso es inherente a elevar el rango, la categoría de la función, pues fenomenal. Pero yo creo que hay que concentrarse en lo que son los ámbitos de gestionar proyectos, desarrollar proyectos, y sobre todo hay algo que se comenta, y que no estoy en término, que han comentado varios de los DIRSE que han estado en los, no sé si en el Focus Group o las entrevistas, que es estar pendiente del mercado, de la sociedad y del entorno, cuáles son las tendencias, cuáles son las novedades, y que eso en qué medida puede ayudar, y tal y como se reflejaba aquí, pues desde el punto de vista del negocio, que es muy interesante, no tenemos que reunirlo en absoluto, sino también en cuanto a qué elementos diferenciales te pueden aportar valor a la reputación y a la percepción de la compañía como una organización comprometida con los problemas de la sociedad. Yo, por no repetirme con Lorenzo, que estoy bastante de acuerdo, sí que es verdad que veo que se habla de más de un 40%, como que estamos ya en una etapa de transformación,
pero a su vez veo cosas que yo creo que nos frenan el avance de estar en esa etapa de transformación, que es aportar ese valor, y es estar demasiado en... O sea, conozco DIRSES y yo misma el primer plan que podría ser maravilloso, pero tú puedes tener planes maravillosos que tienes que gestionar con capacidad de influencia, inspirando la organización, estando en las tendencias. Y si analizamos con qué grupos de interés y con qué departamentos estamos más y tenemos más influencia, pues con las áreas comerciales con las que menos influencia, es decir, con la parte del negocio con la que menos influencia, porque al final estamos más en la comunicación, en la reputación. Y eso también lo veo que es una oportunidad el seguir avanzando hacia esa dirección. Sí que en general creo que el estudio indica, o mi sentimiento es que estamos en un muy buen momento. Por un lado creo que los análisis no financieros y demás son un rollo y no han ayudado mucho en nuestra función, pero sí que es verdad que han visto desde la dirección un punto que es importante y puede hacer que potencie otras cosas, o sea, hay que darle un poco la vuelta. Pero creo que estamos en un momento muy interesante, muy bueno, y donde la sostenibilidad está ganando peso en las organizaciones, pero nuestra responsabilidad es gestionarlo hacia el lado estratégico y de negocio y no perdernos en los temas básicos que creo que tienen que hacer otras áreas, como es gobierno corporativo, incluso reporting tiene que hacerlo, comunicación, y nosotros estar en la parte que aportamos valor, pero tenemos que hablar más en términos de negocio. Eso es un poco lo que yo percibo. Si me dejáis para el final voy a repetir, y no quiero repetir lo que han dicho ellos, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tiene que elevarse, tiene que dotarse de mayores recursos para que podamos estar en lo que es realmente estratégico, ya no hablar de cosas que parecían pájaros y flores, sino hablar de cuenta de resultados, y hablar de una empresa mejor en todos los aspectos también, mucho más rentable. Bueno, me preocupa que es verdad que a veces nos vemos casi enterrados en todo el tema del reporting, que creo que bajo mi punto de vista debemos seguir haciéndolo nosotros, pero con más medios para que podamos estar en lo alto y en lo más pequeño, ¿no? Y yo creo que ese tiene que ser necesariamente el camino. Depende de la organización en la que estés, bueno, pues vas en muchos casos apagando fuegos. Yo llegué a una organización que estaba en un momento malo, habíamos pasado un terremoto o estábamos en pleno seísmo, y la verdad es que tuve la inmensa suerte que en ese momento, bueno, pues había muchos temas vinculados a la responsabilidad social corporativa de una empresa que eran extremadamente urgentes, y los acometimos con urgencia y con rapidez, y yo creo que con ejemplaridad. Y eso, bueno, pues te da una entrada muy fuerte. Ahora tenemos que gestionar esa normalidad, pero insisto, estando fundamentalmente en lo que decían Lorenzo y Beatriz, el más en lo estratégico, en la aportación de valor al negocio. O sea que sí que os parece un poco sorprendente que el 43% de los encuestados afirmen que se encuentran en una etapa de transformación de la función, ¿no?, en la compañía. ¿Os parece realmente que es un poco optimista, una visión optimista, o dado lo que sabéis y lo que conocéis que se está manejando en el sector? A mí, francamente, me sorprendió, porque nosotros les preguntábamos sobre pues la etapa de mejora, una primera etapa en la que la función se centra en el reporting, en voluntariado corporativo, en temas de filantropía, y una segunda etapa de mejora en la cual pues ahí ya pues empiezan a detectar, la función empieza a meterse en el tema de los riesgos, en identificar riesgos, en mitigar, y empiezan a verse oportunidades de negocio. Y la tercera etapa, la de transformación, sería una etapa en la que al DIRSES se le identifica más con una función de captador de tendencias, que decía Lorenzo, muy metido en la estrategia de negocio y tal. Entonces, bueno, a mí francamente sí me ha llamado la atención, ¿no?, que se sitúe un 43% de los encuestados en una etapa de transformación, pero bueno, igual es el deseo, ¿no?, que uno quiere estar en la etapa de transformación, lo que han respondido. Bueno, pues ahora os voy a preguntar más personalmente vosotros, ¿no?, porque las competencias ya ha comentado Silvia,
Pues que, hombre, los DIRSE se sienten cómodos en sus competencias, o sea, han hecho los deberes, están bien capacitados en todas las competencias que les proponíamos. Pero claro, aparte de una en la que se sienten, en las que creen que están muy bien y no es ninguna noticia para ninguno, que es la de pensamiento positivo, ¿vale? O resiliencia, como muchos llamarían, en esa creo que vamos sobrados, ¿no? Hay 3 en las que pues como que notan que necesitan refuerzo, ¿no? Que son la de gestión del cambio, la colaboración con grupos de interés y la construcción de consensos, ¿vale? Entonces yo os preguntaría, vosotros que tenéis trayectoria, unos más y otros menos en la función, que cuando entrasteis en la función, ¿qué notasteis que os faltaba más? Y ahora, después de la experiencia, lo que habéis ganado, ¿cuál es vuestra valoración de lo que habéis desarrollado, qué competencias habéis desarrollado más y cuáles echaríais en falta, pero vosotros, vosotros personalmente, desde vuestro puesto? Si empiezo yo ahora, cuando llegué a la función, bueno, la verdad es que me asomaba con vértigo y también con mucha ilusión. ¿Qué echaba de menos? Echaba de menos quizá más estándares, más cosas procedimentadas, más caminos más marcados donde poder actuar. Pero eso también es verdad que te daba mucha libertad y te daba, bueno, en la medida que podías, pues ibas trabajando esa voluntariedad que me parece precioso en la parte de RSE. Mirando hacia atrás, joder, vemos que hemos hecho muchísimas cosas. Pero yo soy de los locos optimistas que salen ahí, diciendo que tenemos mucho por hacer, que es una oportunidad. Y sobre todo porque además, loco optimista, pero no del todo inconsciente. Yo creo que además ahora mismo lo que se está moviendo en el ámbito de negocio, en el ámbito de las inversiones, nos ayuda a que tengan sentido todo lo que llevamos haciendo mucho tiempo. Por ejemplo, oportunidades ahora mismo como el tema del cambio climático para un banco, pues son oportunidades de oro para convencer que no estás hablando, insisto, de flores y de acción social, que también es muy necesaria, sino que estás hablando de negocio. ¿Y tú, Lorenzo, en qué te sentías más perdido cuando llegaste a la función en cuanto a competencias, ¿no? ¿Qué es lo que necesitabas más y en cambio ahora, qué es en lo que has tenido que desarrollar más por tu función, pero sin embargo habrá a lo mejor otras cosas nuevas que dices, esto si me pudieran reforzar un poquito me iría bien porque todavía me queda mucho? Bueno, yo la verdad es que cuando de vez en cuando me invitan a dar una charla, o sobre todo en cuanto a alumnos o personas que están empezando, siempre les digo que realmente esta labor de desarrollar la responsabilidad social corporativa en la compañía o responsabilidad corporativa de la compañía no es que sea misión imposible, pero es harto complicada si no tienes el apoyo explícito de la alta dirección de la compañía, ¿no? Del consejero delegado o del presidente ejecutivo. En este sentido yo lo tenía desde el principio. La función se creó cuando yo venía de director de comunicación corporativa del grupo ACS, el grupo de construcción y servicios, y me incorporé a Mutua a través de un proceso de selección externo que llevaba consigo todo lo que hemos dicho antes y la fundación, ¿no? Y realmente, bueno, pues nuestro presidente Ignacio Barralda pues es una persona muy comprometida con estos temas, ha sido fundador de la Fundación Lealtad, y bueno, tenía todo su apoyo, y además él en reuniones, tanto en las reuniones que organizamos desde el punto de vista de comunicación interna con empleados, comandos intermedios, desayunos, con directores, tal, siempre manifestaba su importancia por este tema. Pensé que con esto lo tenía todo hecho y me equivoqué. No por completo, pero indudablemente había una labor que había que desarrollar. Y esa labor es la de convencimiento, incentivación, apoyo, sugerencia, ánimo del resto de directores de la compañía para que se sumasen a este desarrollo de la responsabilidad corporativa en la compañía. Eso es a lo que le he dedicado y a lo que le dedico más tiempo, absolutamente, con todas las áreas, desde el área comercial y de marketing hasta el área, por supuesto, de todo lo relacionado con sistemas, temas de gobierno corporativo, temas de atención al cliente,
absolutamente. Y incluso ya también, que es lo más importante, con el tema de las inversiones. Nosotros tenemos una gestora importante, Mutuactivos, la primera gestora independiente de bancos, y la verdad es que el convencimiento y el seguimiento del día a día con ellos es una labor que es fundamental, y desde luego no sabía al principio que tenía que, o no percibí, pensé que con el apoyo de la alta dirección explícito, como antes decía, iba a ser suficiente, pero no, realmente la labor que tienes que hacer de mesiánica, por así decirlo, de la importancia de esta función en la compañía y de sumar a todas las áreas en ese proyecto que es desarrollar esa responsabilidad corporativa, la verdad es que me lleva muchísimo tiempo y esfuerzo. Y yo en mi caso diría que creo que como los equipos de sostenibilidad o RSC somos muy resilientes, cada vez que hay un paso, una evolución, lo vemos transformador y por eso lo vemos tan positivo y lo celebramos. Y yo creo que además es algo bueno, porque si no iríamos a casa con la pena todo el día. Por eso creo que el 40% está dirigido ahí y que va a ese momento. Mira, yo cuando empecé con el área de sostenibilidad en el año 2009, tuve la suerte de tener a unos compañeros de viaje excelentes que me hicieron, no voy a dar nombres, y me ayudaron a tener el mejor plan estratégico que podíamos tener en ese momento en la compañía, con un ejercicio brutal de escucha de grupos de interés, etc. ¿Qué es lo que yo he aprendido de tener el mejor plan a la evolución a hoy? Que hay que elegir el mejor momento, que no siempre es el mejor momento, que hay que buscar el apoyo de la alta dirección, pero sin el apoyo de la gente de abajo y de los equipos de abajo no vamos a transformar la compañía, que hay que ilusionarles, que hay que inspirarles y que tenemos que trabajar más en la co-creación, no ir con nuestro libro, nuestro plan y nuestros KPIs y hacerles que esto lo vivan y que formen parte del storytelling y del proceso transformacional de la organización. Y que un equipo de 3 personas en sostenibilidad no puede cambiar, que es que ahí nos ponemos, abanderamos todo, y que efectivamente el apoyo de la dirección es muy importante, pero mi gran aprendizaje es que el verdadero cambio lo he conseguido de abajo hacia arriba, retando a la organización y removiendo un poco los cimientos. Pero también es verdad que hay que encontrar el momento. Y hay veces que el momento se hace esperar, o hay veces que hay que empezar con una manera un poquito más tranquila hasta que llega la ola, y es cuando la tienes que coger de verdad. Y para mí son habilidades, y en el equipo puedo tener a personas súper buenas técnicamente, pero muchas veces en lo que me fijo es negociación, mano izquierda, empatía, conectar con la otra persona, construir, ser un pepito grillo pero no al extremo, sino trabajar en los consensos, y esto no nos lo enseña nadie. Esto lo tenemos que aprender, bueno, pues cometiendo muchos errores. También lo de dar un paso atrás para que los premios los reciban otros. Eso, o sea, dar visibilidad a los demás. Siempre para atrás, siempre para atrás. A mí siempre en las fotos me dicen, contigo hay que decirlo de dónde está Wally, porque si me pongo atrás del todo, oye, esto es de marketing, o esto es de Compass, o esto no es nuestro. Simplemente os echamos una mano para intentar que lo hagamos todos mejor, nada más. Bueno, o sea, empatía, humildad, o sea, repetimos siempre los mismos. Bueno, lo habéis avanzado ya, pero bueno, y todos estáis aquí agobiados por el tema del reporting, ¿no? Y los grupos de interés, la temática de ética, compliance y gobierno corporativo, y la definición de la estrategia de la RSC es como las funciones con las que la empresa está identificando en estos momentos al DIRSE. No necesariamente que el DIRSE los ve más importantes, sino los que la empresa ve como verticales para el DIRSE. Esto vosotros, ¿qué riesgos y oportunidades más concreto? Ya habéis empezado los dos a decirlo. Lorenzo decía, es que ya más temas ya no doy de sí. Y Beatriz comentaba pues que el reporting pues nos lleva mucho tiempo, pero nos puede servir de palanca. ¿Podríais concretar un poquito más esto? O sea, ¿de qué manera vosotros veis que os pueden servir de palanca a alguno de estos temas? Puedes empezar tú, Beatriz, que has... Vale, pues por ejemplo, en nuestro caso,
yo dejé ya de hacer las memorias de sostenibilidad y las hace el equipo de comunicación. Y lo que hacemos es pues, colaborar en cuanto a contenido. Ya veíamos el tema del reporting no financiero y ya dijimos, adelantaros, pero bueno, pues esto cayó por el propio equipo financiero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ese reporting ha hecho que se aceleren ciertas cosas que estaban ahí, pero que no se habían acelerado de una manera más consistente y que bueno, pues hay que verlo desde la oportunidad en el sentido de, jolín, yo no tenía la oportunidad de sentarme tan directamente con el director financiero para hablar de determinados temas que veía un poco más alejados y que han subido al Consejo de Administración, o con el director de auditoría interna, por ejemplo. Pero para mí, o sea, lo importante también, el riesgo que yo veo en general es que como nos quedemos en la función muy técnica, no vamos a estar en las áreas que van a aportar negocio y más valor a futuro. Eso es un poco esa dualidad de no puedo dejar de hacer esto, pero tengo que tratar de estar en lo que para mí en mi negocio es más importante, que es el consumidor, en mi caso. Y eso es algo que tienes que ir manejando con mucha mano izquierda, y yo creo que lo que tenemos que hacer es ese ejercicio de decir, voy a priorizar las 3 cosas que tengo que hacer. ¿Dónde me va la vida? Porque es que al final te metes en todo y no podemos estar metidos en todo. Y ese ejercicio de cerrarte un viernes y pensar, ¿pero dónde me va a mí la vida? ¿Con el equipo comercial y con el equipo de marketing, por ejemplo? Pues ahí es hacia donde tengo que ir. Y es algo complicado, pero yo creo que es una función del DIRSE para luego manejar a los equipos, porque si no te metes en una espiral que veo que no me gustaría que el DIRSE fuese un técnico. Me gustaría que fuese alguien de estrategia de negocio. Bueno, yo estoy de acuerdo al 100% con Beatriz, ¿no? Bueno, en primer lugar hay algo que dijo inicialmente, que es cierto que esta obligación de reporting, pues en muchas ocasiones te lleva no solamente a dar una mayor relevancia a la función, sino también a tirar de la organización para que haga determinadas cosas que no se hacían. Por ejemplo, en el caso del informe de estados no financieros, pues éramos poquísimas las compañías que hacíamos el análisis certificado o auditado de la brecha salarial. Nosotros lo hacíamos desde hacía 3 años, certificándola y tal, y ahora, bueno, ya lo tiene que hacer todo el mundo. Además me estaba recordando que esto, la ley, como sabéis, de obligación de la ley de estados de información no financiera, se aprobó el 28 de diciembre, y el 28 de diciembre nosotros llevábamos ya 2 meses trabajando en el tema, no tan intensamente como luego haríamos, que estuvimos 2 meses 100%. Pero llega un correo electrónico lo voy a contar, del área de cumplimiento normativo, y te dice: os informamos de que hoy el Boletín Oficial del Estado recoge la obligación. Y dice, ojo, macho, si esperamos a que estos tíos de cumplimiento normativo nos lo cuenten, esto es la torta. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que es verdad, es que he de decir que me he quitado de en medio para el año que viene el hacer los estados de información no financiera, y se lo he pasado a otra área. Crearemos un comité en el cual estaremos nosotros, porque obviamente yo quiero estar informado y enterado y poner y decir cómo se tiene que hacer y ver cómo se están recogiendo las cosas, cómo se están diciendo las cosas, y obviamente que aquello va como tiene que ir. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Eso se ha acabado. ¿Y qué área crees que debe...? Otra. ¿Puedes decirlo? Bueno, sí, en nuestro caso tenemos, dependiendo del director general, tenemos un área de data que se dedica a recoger toda la información de la compañía, tanto datos de negocio como de cualquier todo tipo, tamizarlo y suministrárselo a todas las áreas que lo precisen, y lo he subcontratado con ellos, ¿no? Y luego respecto a cambia mucho, depende de la entidad. No, y nosotros a lo mejor lo hacen de financiero, que ya tiene una metodología con los auditores, pues para hacer la información, tanto el informe de gestión como el informe de las cuentas anuales, etcétera, ¿no? Eso varía. Y luego respecto a lo que nos tenemos que centrar, y con esto ya termino,
insisto, yo es tanto, ya no me voy a repetir, que es inducir, intuir, señalar, sumar a las diferentes áreas en los proyectos que queremos desarrollar, pero para desarrollar esos proyectos hay que sentarse ante una hoja en blanco, hay que pensar qué está pasando, hay que pensar cuáles son las tendencias sociales, hay que pensar cuáles son las necesidades sociales, hay que pensar hay que estar alineado con la estrategia de la compañía, y eso hay que pensar, hay que diseñar, hay que trasladar a los comités de dirección, hay que defenderlo ante el presidente y consejero delegado, y luego hay que implementarlos y luego reportar los resultados. Tenemos que centrarnos, insisto, en líneas de acción, en proyectos e iniciativas que tengan impacto organizacional, impacto social y, ¿por qué no?, impacto económico, y que eso se pueda medir y que la organización pueda ver, no solamente en términos de reputación corporativa, porque tú te coges el clipping de prensa de RSC y Fundación Mutua Madrileña y es así. Pero claro, no es suficiente. Una cosa es la reputación, la percepción, la imagen, y otra es que haya un impacto dentro de las compañías en términos de todo tipo, de negocio, de fidelización, etcétera. Y eso es lo que tenemos que estar, porque si la organización no ve que esto es rentable, no diré que tengan los días contados, pero bueno, dirán por lo que ya sabéis que se decía hace unos años, no, bueno, esto es maquillaje, marketing y tal. ¿Y tú, David, pues te quedas el informe o se lo das a otro? Yo de momento me quedo el informe, pero también están muy repartidos los pesos de ese informe, que yo creo que es importante. Por no repetir lo que han dicho Lorenzo y Pérez, que estoy completamente de acuerdo con ellos, yo creo que siendo equipos cortos, como dice el propio estudio, y yo creo que nos estamos quedando reflejados todos ahí en equipos cortitos, yo creo que necesitamos palancas, poleas, todas las herramientas que nos permitan apoyarnos en algo. Y yo, por sumar algo más a lo que han dicho, que estoy, como digo, 100% de acuerdo con lo que han dicho, diría que también hay elementos que permiten tensar a la compañía. Y a mí, por ejemplo, un tema que nos da mucha guerra, pero también satisfacciones y nos permite hacer un recorrido de mejora permanente es, por ejemplo, someternos todos los años a la evaluación del Dow Jones. Bueno, pues eso nos permite ser transversales, contactar con todas las áreas, pasarle su parte de responsabilidad y darte cuenta que tensas a la compañía y le haces estar, bueno, pues yo siempre digo que pedaleando, por aportar un elemento más. Yo creo que también ahí está, pues eso, lo que estábamos diciendo, ser observatorio de buenas prácticas, aplicar tendencias y bueno, intentar mejorar. Pues yo creo que con esto, para no hacerlo más largo y que todos podáis volver otra vez al trabajo, que sabemos que los DIRSES, si de algo carecen, es de tiempo, ¿no? Pues vamos a concluir la sesión, pero antes os va a decir unas palabras Elena, que os va a pedir que nos ayudéis en una cosa también, ¿eh? Si no deja, ahora sí. Bueno, muchas gracias por el panel. Yo creo que también nos ha aportado bastante. Veo que sí, que realmente la empatía, la resiliencia, la generosidad, más que humildad, yo le llamaría generosidad, siempre pues dándole representación a los demás, están ahí y van a seguir ahí. Yo simplemente decir que aquí se apuntan ya, y lo hemos visto también en la mesa, distintas funciones del DIRSE y una nueva que yo querría resaltar aquí, que no es solo el tema del reporting, y creo que nos exige a los DIRSE una profesionalización y una formación mayor, y voy a adelantarme. El tema del reporting no es solo el reporting, no es solo el control de la gestión no financiera, que efectivamente ese control de gestión pues estará en manos de control interno, de auditoría y de la control de gestión que se establezca en la compañía. Pero sí, para mí, ofrece una oportunidad de profesionalización muy relevante para los DIRSE. ¿Por qué? Porque esto no va a estar aislado de la propia gestión de la RSE. Y en ese sentido, toda la profesionalización del DIRSE a este momento que estamos viendo, si no vas a tener que partir de cero. Entonces, esa función no puede escapar. ¿Por qué?
porque para las empresas que cotizan esto va a ser hiperrelevante y los KPIs no financieros no se explican exactamente igual que los financieros. Exigen una profesionalización de la función. Exige una nueva profesionalización de la función y como estamos hablando de la asociación nuestra, aquí el estudio sobre los DIRSE, pero hay muchos profesionales de la RSE y va a haber una formación en la profesionalización de la RSE en lo que se refiere a reporte y relacionamiento con inversores. Y cuando digo inversores, no solo me estoy refiriendo a empresas cotizadas, sino me estoy refiriendo también a private equities, tal. O sea, el mundo ahora mismo se mueve, el mundo financiero se mueve por esto también, ¿no? Entonces, yo discrepo un poco con algunos de los comentarios porque creo que todo va unido. Tú necesitas estar en la estrategia, necesitas estar alimentando, empatizando, pero al final hay una cara exterior de oportunidad que la empresa lo está viendo y lo vemos aquí. ¿Qué piensa la empresa? ¿Qué piensa el profesional? Hay que converger porque si no nuestra función puede perder relevancia. Entonces yo sí que creo que esto va a exigir una nueva profesionalización del DIRSE en un ámbito en el que no estaba, en un ámbito que también ha cambiado muchísimo y en eso nosotros tenemos algo ganado de escucha, el engagement con el mundo inversor. Probablemente si esto lo dejamos en relaciones con inversores o en el área financiera van a seguir haciéndolo como lo han hecho hasta ahora y eso ya no es así. Se exige un compromiso con el inversor, se exige una empatía, la gestión de las expectativas de los inversores y eso pues nos va a tocar formarnos y nos va a tocar hacerlo de una manera diferente a cómo lo hacen, cómo se ha hecho hasta ahora la relación con los inversores. Es así. Bueno, no me quiero extender más, sí que quiero animaros, que si no Miwi me va a dar en la cabeza, porque ya me lo he vuelto a recordar, en que tenemos una encuesta pendiente de ASCP, que es la Asociación Europea de Profesionales del DIRSE, y claro, si nosotros queremos tener datos, tenemos que contestar. Yo comprendo que es engorroso y que cada vez tenemos más encuestas, pero os animo a que lo hagáis, y de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Os acaba de llegar un correo electrónico para que lo contestéis antes de salir, ¿vale?